Hermanos, hay varias cosas que me gustaría que consideremos aquí. En primer lugar, quiero que piensen en cómo la providencia de Dios entretejió la escena que encontramos en Josué capítulo 10. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo pasado encontramos cómo los gabaonitas engañan a Israel, ellos no consultan al Señor, terminan haciendo alianza con ellos, pero Dios usó aquello que había pasado para traer un bien que seguramente ni Josué ni el pueblo esperaba. ¿Qué fue lo que pasó? Nos dice el versículo 1 y el versículo 2 que cuando aquel rey escuchó que habían hecho paz los israelitas con los de Gabaón, ¿qué fue lo que dijo? Yo no voy a poder solo, porque Gabaón es una ciudad, o era una ciudad muy grande. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a otros 4 reyes. ¿Cuál es el punto de esto, hermanos? Que esa victoria que el Señor trajo fue mucho más rápida y se orquestó, Dios la orquestó por su mano haciendo esto. Primero hicieron alianza los de Gabaón con Israel y al ver eso este rey dice, no, necesitamos pelear con más. ¿Qué está haciendo el Señor, hermanos? Organizando a sus propios enemigos para destruirlos en un momento y de una sola vez. Dios mueve el corazón de los reyes y poderosos y utilizó estas circunstancias que estamos encontrando al principio del capítulo para inclinarlos a que estuvieran todos en la batalla y destruirlos. Gabaón pide ayuda en el versículo 6, ellos dicen, no niegues ayuda a tus siervos, le dicen a Josué, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y aquí tenemos una ilustración del pacto. Ahora que habían hecho alianza con estos moradores, con este pueblo de Gabaón, estaban obligados a defenderlos. Y vamos a volver a eso en un momento más, hermanos, cómo eso ilustra el pacto y la manera en que Dios nos ha tomado en una relación con Él. Pero quiero que vean ahora que el pasaje enfatiza una y otra vez que quien peleó esta batalla fue el Señor. Dios le manda a Josué que no tema, que Jehová iba a entregar a los enemigos. Vean el versículo 8. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Después el ejército sube, piénsenlo, toda la noche, hermanos, subiendo, están desvelados, van para la batalla, y en el versículo 10, la Escritura nos dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, los hirió con gran mortandad y los siguió por el camino. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el Señor? En el versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Claramente el Señor está diciendo que la batalla era suya. Ahora, además se nos dice en el versículo 14, al final, vean, porque Jehová peleaba por Israel. Josué le insta al pueblo cuando los están persiguiendo y les dicen, no vamos a detenernos porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Versículo 19. Y al final en el versículo 43 el versículo 42 se nos dice, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Hermanos, hay una armonía aquí que se despliega entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El texto enfatiza una y otra vez, Jehová peleaba por Israel, Jehová hizo caer esas grandes piedras sobre el ejército, Jehová los llena de consternación, Jehová los entrega en su mano. ¿Pero qué tenía que hacer el pueblo? Bueno, tenemos que considerar, subieron toda una noche para presentar la batalla. ¿Y qué hace después Josué? Hermanos, pensaríamos, ya es momento para el descanso, el ejército está huyendo, ya tienen a los reyes. Josué dice, no, voy a hacer una oración en este momento para detener el paso del tiempo, para que todavía tengamos luz del sol y sigamos persiguiendo a ese ejército.
Qué valentía, hermanos, qué demostración de esfuerzo, de vigor, de un hombre que no descansaba hasta ver cumplidas las promesas que el Señor le había dado. Lo mismo aplica para nosotros. Debemos decir, el caballo se alista para el día de la batalla, como nos dice el proverbio, mas Jehová es el que da la victoria. Tenemos que presentar batalla, tenemos que esforzarnos, tenemos que usar los medios de gracia que Dios nos ha dado para avanzar su reino. Pero ¿cuál es nuestra confianza? Que esta no es nuestra batalla, que esta es la batalla del Señor. Es Dios quien pelea por nosotros. Aquí vemos al Dios del pacto en acción. Hermanos, así como Josué peleó a favor de Gabaón, ¿y por qué razón los defendió? Porque había hecho pacto con ellos. Así Dios pelea a favor de Israel. ¿Por qué Dios defiende a Israel? ¿Solamente porque estas naciones, las naciones que estaban en Canaán, eran sumamente malas? No solamente por eso, sino principalmente porque Dios había hecho pacto con su pueblo y por eso se iba a encargar de defenderlo, mostrando su fidelidad, mostrando su misericordia. El mismo que los había sacado de Egipto, ahora los estaba introduciendo en esta tierra. Pero veamos ahora, hermanos, la oración de Josué. La pelea se acompaña por un evento milagroso que nadie podría ignorar. El texto nos dice que el sol y la luna se detienen. Versículo 12, entonces Josué habló a Jehová. Noten a quién están dirigidas estas palabras. Están dirigidas al Señor, por eso podemos decir que es una oración. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo, nos dice abajo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermanos, y el versículo 14 nos dice que nunca se vio que el Señor atendiera a la voz de un hombre como ocurrió en ese momento. Sabemos que Josué estaba diciendo esto, hermanos, impulsado por el Espíritu Santo para decir esta oración que iba a quedar en la Escritura, una oración que él sabía en ese momento que era conforme a la voluntad de Dios, que estos astros se detuvieran para poder continuar con la batalla, para que hubiera luz. Piensen en el impacto que esto causaría en las naciones de Canaán. Naciones que sabemos por la evidencia arqueológica que entre su panteón de los dioses que adoraban estaban, por supuesto, el sol y la luna. Pensar, hermanos, que este hombre, este ser humano que están viendo en ese momento, oró y se hubiera detenido eso, ¿cuál iba a ser la conclusión de la población de Canaán? Iban a decir, no puede ser, jamás hemos visto algo como esto. Nosotros intentamos hacer rituales para tratar de controlar estos astros, pero nunca hemos podido. Y sin embargo, este hombre oró. Y el sol y la luna se detuvieron. La pregunta sería, hermanos, ¿quién es Jehová? Que está por encima del sol y la luna, que está por encima de los elementos creados, que es muy distinto a los dioses de los que nosotros hemos escuchado y a los que hemos adorado. El impacto que esto causaría. Entenderían, hermanos, esas naciones. Ya habían escuchado acerca de Egipto, muchos de ellos, y cómo el Señor los había sacado, y ahora estaban viendo otra vez sus maravillas. Eso, hermanos, debería ser para nosotros al mismo tiempo un ánimo a la oración. ¿Por qué? Estoy diciendo que debemos orar de esta manera y decir sol detente y luna detente. No exactamente, hermanos. Pero vean esto. El texto nos dice que Jehová atendió a la voz de este hombre. ¿Cuál es el espíritu de la oración que encontramos al llegar al Nuevo Testamento? Al escuchar que tenemos un nuevo pacto que ha sido inaugurado por la sangre de Cristo. Hermanos, una palabra especial, acceso. Tenemos acceso al trono de la gracia, nos dice la Escritura, con confianza. Un acceso, hermanos, que
incluye libertad, incluye un denuedo con el que nos podemos acercar, que en esencia no sería diferente a ese denuedo, a esa fe con la que oró Josué en ese momento. ¿Y por qué digo que es unánimo? Hermanos, porque Dios atiende a la voz de su pueblo. Porque el mismo Dios que hizo que se detuviera el sol y la luna en ese momento, es el mismo Dios al que hemos venido a adorar. Hermanos, no podemos separar nuestra fe de esos milagros portentosos que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Y debemos acercarnos con la misma fe de decir, Señor, yo sé de tu poder. Sé que puedes controlar todas estas cosas que para nosotros son incontrolables, que es imposible mover o cambiar su curso. Señor, sé que tú eres aquel que hace milagros. Pero al mismo tiempo, hermanos, vamos a ver cómo estos reyes fueron destruidos. Recordemos, Josué hizo esta oración para continuar con la batalla, para destruir a estos reyes y para tomar la tierra en posesión. Y lo hacen, hermanos, cuando se encuentran ya con los reyes, después de que los sacan de la cueva y los van a matar. Hay algo especial que hacen. En el versículo 24 se nos dice que Josué llama a los varones de Israel, a los principales de la gente de guerra, y les dice, acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y luego les dice, no teman ni se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después los colgaron como castigo, como maldición, consagrándolos a maldición en unos maderos. Josué después arrasa con otras ciudades que quedaban a su paso. Y tenemos aquí, hermanos, una ilustración de la garantía de nuestra victoria. Es cierto, no estamos en el mismo tipo de guerra, pero piensen esto. Vamos a pensar en las semejanzas, las similitudes que tenemos con Israel en ese momento. En primer lugar, tenemos una relación de pacto con Dios, al igual que ellos, en la cual Él ha prometido abogar y pelear por nosotros. En segundo lugar, nos dirigimos también a una ciudad, pero esta vez es una ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Además, hermanos, en tercer lugar, he dicho, Dios oye nuestra oración, Dios nos escucha. Y Él ha prometido que pondrá en unión con Cristo a nuestros enemigos bajo nuestros pies. ¿Qué es el poner a los enemigos debajo de los pies? Un símbolo de victoria. Vean, hermanos, para terminar, Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20. ¿Qué dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, la garantía de nuestra victoria. Es cierto, en este tiempo somos entregados como ovejas al matadero, dice el apóstol Pablo en Romanos, pero antes en estos sufrimientos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y un día, hermanos, cuando el Señor regrese, vamos a experimentar la plenitud de ese triunfo en la que en unión con Cristo, cuando el Señor haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, nos va a decir a su iglesia, ven iglesia y pon tus pies sobre el cuello de aquellos que te acusaban, que te atormentaban, que buscaron castigarte. Hermanos, el Señor traerá la venganza. Y eso nos ayuda a esperar. Eso nos ayuda a estar tranquilos en medio de toda la maldad que se está desatando. Sabemos el final, sabemos el destino. Que al final, hermanos, nosotros somos los que ganamos. ¿Qué aplicación podemos tomar de aquí? No tenemos por qué atemorizarnos. No tenemos por qué temer. Hay que presentar la batalla, hermanos. Hay que esforzarnos. Pero nuestra seguridad es que el Señor va a pelear por su iglesia. Amén, hermanos.